Hola jóvenes, ya estoy de regreso. Ya andamos por aquí. Abro la presentación. Ay. Sí. Te dejo mi teléfono. Pero era del que no ha podido recoger su termo. No ha podido, no ha querido. Dijo que tenía un problema familiar. Es que tengo que le dije que le recomendamos. Si no le iban a regresar. ¿Cómo están, jóvenes? Espero que se encuentren bien. Ok. Vamos a dar inicio a la clase donde nos quedamos. Ya habíamos visto cómo funciona, en este caso, los termómetros de vidrio, los termómetros bimetálicos, y nos falta ver la parte del accesorio que hay para los instrumentos de medición de temperatura. Entonces, les comparto la pantalla. Ahorita vamos a ver un poquito esa parte. Entonces, aquí en la medición de temperatura, nuestro sistema de protección, solamente tenemos un sistema de protección. En este caso son los termopozos. A diferencia de los sensores de presión, pues veíamos que teníamos diferentes accesorios para proteger a los instrumentos de medición de presión. Entonces, aquí los termopozos hay ocasiones que la parte del vástago del sensor bimetálico su diámetro es muy pequeño y a veces la alta velocidad del fluido que lleva, pues lo llega a romper. Nuestro vástago. Preservar el vástago de la corrosión y de la abrasión. Si nosotros tenemos fluidos que son corrosivos o abrasivos, también me va a proteger en este caso pues el elemento sensor. Retirar el instrumento para mantenimiento sin necesidad de proceso. Recuerden que nosotros cuando estábamos viendo indicadores de presión, nosotros requeríamos de dos válvulas, una que era para bloquearlo del proceso y la otra para poder sacar el remanente del fluido que se había quedado, y con esa manera, bueno, nosotros desinstalábamos el manómetro. Sin embargo, bueno, aquí en los instrumentos para medición de temperatura, el termopozo es el que queda inmerso directamente o queda sobre la tubería, y yo lo único que hago pues es quitar el instrumento y ya acabó. Entonces también para eso me sirve el termopozo, y también se utilizan en procesos cuando tengamos presiones máximas de 250 bars y a unas temperaturas de 400 grados centígrados y gases peligrosos, ¿no? Entonces, para esto nosotros vamos a utilizar este sistema de protección que se conocen como termopozos. De ahí podemos tener diferentes formas. Los termopozos tenemos el recto escalonado, el recto con extensión, el cónico, etcétera. Tenemos una gran variedad de termopozos, y obviamente todos los termopozos, existen ciertas empresas que tienen sus calculadores que nos van a pedir pues qué tipo de fluido, la presión, la temperatura que se esté manejando en el proceso y la velocidad del fluido, para poder calcular qué tipo de termopozo nos va a convenir para nuestro proceso. Y de ahí pues vamos a tener diferentes diseños que van a estar soportando pues obviamente todas estas condiciones generadas por el proceso, ¿no? Entonces, físicamente, bueno, así son los termopozos. Por ejemplo, este que tenemos aquí donde yo tengo el cursor, este es un termopozo cónico, ¿sabes?
Vean cómo tiene, ahora sí que la forma de un cono, por eso es que este es cónico. Y aquí, bueno, su conexión al instrumento va a ser una conexión bridada, ¿no? Sin embargo, aquí también tengo un termopozo cónico, pero la conexión a proceso y al instrumento es una conexión roscada. Sin embargo, vean, este que tenemos aquí en la parte de aquí, este es un termopozo tipo recto, ¿sabes? Es totalmente, digamos que rectangular, no lleva un ángulo como el cónico. Estos son los termopozos tipo recto, y estos podemos tener, por ejemplo, la conexión a la tubería puede ser roscada, y también la conexión hacia nuestro instrumento pues va a ser roscada. El que tenemos aquí, pues obviamente este es un termopozo igual recto, pero vean su conexión a proceso. Esta es una conexión sanitaria, ¿sale? Recuerden que estas las vamos a utilizar, pues, obviamente, para las industrias alimenticias o farmacéuticas, ¿no? Y aquí tenemos, por ejemplo, todos estos. Por ejemplo, el primero que tenemos aquí, este es un termopozo cónico, recto, pero es escalonado. Escalonado porque tiene como que este pequeño escalón o topecito, ¿no? Entonces, este es un termopozo recto escalonado. Por ejemplo, el que tenemos aquí al ladito, este es un termopozo recto, pero con extensión. Vean dónde queda la conexión roscada. Aquí donde tengo yo el punto, esa es la conexión roscada que va a quedar en la tubería. Y la conexión al instrumento es la que yo voy a tener aquí abajo, ¿sale? Entonces, entre la distancia que hay aquí entre la parte de la conexión roscada a proceso y la conexión al instrumento, esta es una extensión. Entonces, este es un termopozo cónico, pero con extensión. ¿Dónde vamos a utilizar estos? Tienen extensión, por ejemplo, cuando nosotros tengamos tuberías que van enchaquetadas o que llevan una cierta traza, pues necesitamos considerar el grosor o el espesor caso que va a tener el enchaquetado para nosotros considerar esta extensión. Esta extensión que ustedes ven aquí, cuando veíamos la parte de la hoja de datos, les decía, déjenme regreso. Aquí, la U de inserción, esa nosotros la calculamos, y esta T nos las va a dar el fabricante, ¿sale? Que es la extensión que va a tener en este caso el termopozo, y esa nos las da el proveedor siempre y cuando nosotros le digamos, bueno, cuál es el espesor que va a tener, pues obviamente esa enchaquetada, ya me pasé, ¿vale? Entonces, estos son con extensión. Por ejemplo, este sigue siendo un recto escalonado, igual recto con extensión, igual este solamente es recto, ¿no? Y las conexiones a proceso pues son cada. Este que vemos aquí, este es un termopozo tipo cónico, ¿sale? Pero si ustedes ven, su conexión a proceso va a ser una conexión soldada, ¿sale? Estos van soldados. Y lo que está aquí en el interior, esta es la conexión del instrumento. Entonces, la conexión al instrumento es roscada y la conexión a proceso es soldada. Por eso les decía que, por ejemplo, estos, la conexión a proceso es roscada y internamente tiene, como aquí en esta imagen, una rosca, es la conexión hacia el instrumento, ¿no? Por ejemplo, los sanitarios, la conexión a proceso es sanitario, sin embargo, la conexión, si yo lo pudiera levantar y llevar por dentro, vamos a ver que su conexión al instrumento va a tener así igual la rosca interna, y obviamente la conexión al instrumento iba a ser roscado. Entonces, aquí nosotros vamos a tener que especificar dos conexiones, la conexión que es a proceso y la conexión al instrumento, ¿sale? Y pueden ser diferentes. Podemos tener como caso, ¿no? La conexión que es sanitaria, que es a proceso, pero la conexión al instrumento es roscada, o como en este caso, la conexión a proceso es soldada, pero la conexión a mi instrumento es roscada, ¿vale? Entonces, los termopozos de tipo estándar son productos en serie, lo que reduce su precio y tiempo de entrega, mejorando la calidad, ¿no? Entonces, internamente o por esta parte es donde va a entrar, en este caso,
el vástago del instrumento de medición de temperatura, ya sea si es un termómetro bimetálico, o ya para un termopar o para un RTD, que también son instrumentos de medición de temperatura, o para el termómetro de vidrio, bueno, requerimos pues esta parte de su termopozo, ¿no? Entonces, el material de construcción es típicamente la primera consideración en elección de un termopozo para cualquier aplicación dada, ¿sale? ¿Por qué? Porque ahora recuerden que el termopozo pues es el que va a estar en contacto directo con el fluido. Entonces, tenemos que seleccionar igual el material, ¿no? Entonces, hay 3 factores que influyen en la elección del material. Uno es la compatibilidad química con el fluido del proceso a la que estará expuesto el termopozo, es decir, el material de lo que esté hecho, ¿sale? Nuestro termopozo, pues debe de ser compatible con el fluido, ¿sí? ¿Por qué? Porque a veces puede ser que yo elija un cierto material, pero al momento de someterlo con el fluido del proceso, a lo mejor se hace corrosivo o se hace abrasivo, ¿no? Los límites de temperatura del material, la compatibilidad con el material de las tuberías, eso también es muy importante. ¿Por qué? Porque normalmente las tuberías de proceso son de otros materiales diferentes a nuestros materiales que nosotros tenemos para los instrumentos. Entonces, muchas veces pues se llegan a producirlo, por ejemplo, un par galvánico se llega a producir por los diferentes materiales que tenemos con respecto al material de la tubería y nuestro instrumento. Y esto pues simplemente para asegurar, ¿sale? Las soldaduras no corrosivos en nuestras uniones, ¿no? Tanto de la tubería como de nuestro instrumento. Entonces, de aquí les voy a mostrar una tablita, ¿sale? Donde tenemos diferentes materiales, ¿sale? Por ejemplo, siempre ustedes que vean de materiales, van a ver que van a estar siempre con relación a la temperatura, los materiales y con respecto a la presión. Aquí solamente tenemos esta imagen que es con respecto a la temperatura. Y vean, por ejemplo, un material que es el Monet 200, me dice que, bueno, puede estar soportando temperaturas, digamos que máximas a, no sé, entre los máximo como 400 grados centígrados, ¿no? Si yo tuviera temperaturas mayores a mi proceso, pues obviamente no consideraría yo, por ejemplo, un Monet, ¿no? Porque no va a resistir. Por ejemplo, tenemos los aceros inoxidables. Les decía que en los aceros inoxidables nosotros podemos tener diferentes aceros inoxidables. Déjenme cambiar la siguiente tablita, donde, por ejemplo, aquí tenemos los diferentes aceros inoxidables. Por ejemplo, tenemos el 304, el 316, el 321, el 347, el 446. Vean sus porcentajes de aleaciones que en este caso tienen los aceros inoxidables, ¿no? Todos tienen la misma composición, pero lo que cambia es el porcentaje de cada uno de esos materiales por el cual va a estar constituido el acero inoxidable, ¿no? Entonces, nosotros tenemos, por ejemplo, en un acero inoxidable, tiene un 10% de níquel, por ejemplo, pero el acero inoxidable 316 ya tiene un 12% níquel, ¿sale? De eso va a depender toda esta parte de el número que tenga el acero inoxidable, de la composición que va a tener cada acero. Y obviamente esta composición pues se va a ver reflejada en la temperatura máxima de operación que soportan. Vean como un acero inoxidable solamente puede soportar como máximo 900 grados centígrados. Sin embargo, ya un 316 pues me puede soportar un poco más de temperatura, que en este caso el 304, ¿no? Y algunas aplicaciones de, bueno, donde yo puedo estar utilizando pues este tipo de materiales. Tenemos, por ejemplo, el acero al carbón, el níquel, el Inconel, ¿sale? También dentro de los Inconel pues tenemos diferentes, el 600, el 601, y todos ellos va a depender de la composición que tenga cada uno de esos materiales. Por ejemplo, vean cómo el Inconel o el Ni inclusive me puede soportar una mayor temperatura, un acero inoxidable 304, ¿vale? Entonces,
cuando nosotros vayamos a seleccionar materiales de los instrumentos, pues necesitamos conocer cuáles son las temperaturas que tiene el proceso al cual yo voy a estar sometiendo, en este caso, el material, ¿no? Que va a estar en contacto con el fluido, ¿no? Entonces, tengo que ver la temperatura, la presión y el tipo de fluido para ver si no es un fluido que es abrasivo o un fluido que es corrosivo, ¿no? La instalación de los termopozos se pueden hacer de diferentes formas. Normalmente vamos a ver que cuando nosotros, dejen trazo aquí una línea. Normalmente vean cómo es que todos los termopozos casi siempre, ¿sí?, van a estar instalados o deben de estar instalados entre la mitad de la tubería y máximo 3/4 de la tubería, ¿sale? Eso, si aquí, por ejemplo, voy a hacer la otra línea, ¿sale? Y acá la otra. Bueno, creo que ahí me fue un poquito chueco, ¿sale? Entonces, normalmente lo que nosotros cuando tengamos sensores de temperatura, tenemos que sumergir, si estamos en una tubería o en un tanque, debe de llegar en este caso a la mitad o máximo a 3/4 de la tubería, ¿sale? ¿Por qué? Porque muchas veces si nosotros hacemos esta longitud de inserción, esto es lo que se le llama longitud de inserción, ¿sale? Si nosotros la dejamos, digamos que a 1/4, ¿sí?, de la tubería, digamos que mi sensor esté midiendo a esta parte, que yo no haya calculado bien la longitud de inmersión que llegue a la mitad de la tubería. Muchas veces nos arriesgamos porque puede ser que la tubería no vaya totalmente llena. Entonces, si no va totalmente llena la tubería, que vaya por aquí a la mitad, pues obviamente ya no lo sensó, ya no sensó la temperatura. Por ahí que nosotros también vamos a encontrar que la medición de la temperatura correcta siempre va a estar a la mitad de la tubería y como máximo a 3/4, ¿no? 3/4 pues más o menos puede quedar todavía por aquí, ¿no? Y eso simplemente pues es para asegurar que realmente, bueno, se tenga la medición del fluido en dado caso de que mi tubería no vaya totalmente llena, ¿no? Dejen borro mis líneas. Y no importa cómo esté, si estemos de forma la instalación angulado o en un codo, siempre se debe de cumplir la regla que debe de estar mi elemento sensor a la mitad de la tubería, ¿sale? Vean cómo es que estamos a la mitad, ¿no? Y como les comentaba, como un máximo a 3/4 de la tubería, ¿vale? Aquí seguimos teniendo otros ejemplos. Por ejemplo, aquí está rebasando más de la mitad, está a 3/4. Lo que sí es que nunca debe de, en este caso, nuestro termopozo, nuestro sensor de temperatura, nunca debe de tocar las paredes de la tubería, ¿sale? Porque si en este caso empieza a tocar las paredes de la tubería, entonces ya vamos a tener una medición incorrecta de la temperatura. ¿Por qué? Porque estaría sumando la temperatura en este caso, de la pared de la tubería. Entonces, no podemos nunca que nuestra longitud de inserción quede tocando, en este caso, la pared de la tubería, ¿vale? Entonces, no importa cómo quede indicado en este caso o qué ángulo nos estén dando en nuestros termopozos, siempre debe de quedar a la mitad de la tubería. Ahora sí que es como la regla de oro, ¿no? Aquí, aunque tenga una inclinación, ¿sale? En la conexión a proceso de 60 grados centígrados, debe de llegar mi sensor o mi termopozo a la mitad de la temperatura. ¿Vale?
Y los diferentes tipos de conexiones, recuerden que podemos tener conexiones roscadas, conexiones, en este caso, las podemos soldadas o de tipo sanitarias y las conexiones brilladas, ¿no? Y ya ahí nosotros instalamos, pues obviamente, nuestro termopozo. Por ejemplo, las conexiones soldadas normalmente las utilizamos cuando hay una alta velocidad de flujo, temperatura alta o una alta presión, ¿no? Normalmente se recomiendan ahí esas conexiones soldadas, ¿no? Hablando solamente pues para esta parte de los sistemas de protección del termopozo, ¿no? ¿Qué tipo de conexión yo puedo tener hacia el proceso? ¿Dudas aquí con esta parte del sistema de protección? ¿No? No, profesor. No. Ok. Los siguientes instrumentos que vamos a ver son el termopar y el RTD. Esos instrumentos van a funcionar con una tensión o una corriente, ¿sale? Como ya son instrumentos que funcionan eléctricamente, nosotros tenemos que ver lo que es las áreas clasificadas. Cuando nosotros tengamos instrumentos que funcionen eléctricamente o electrónicamente, nos vamos a ver forzados a ver si mi instrumento va a estar instalado en una clasificación de área eléctrica. Entonces, vamos a ver un poquito esta parte antes de entrar a ver los termopares y los RTDs. Normalmente, ustedes van a ver que en las carcasas de los instrumentos donde traen su plaquita de identificación o su plaquita de datos del instrumento, me va a ir, por ejemplo, esta es una placa de datos de un instrumento, pero interesante, por ejemplo, aquí me dicen FM. FM es una aprobación para cuando yo tengo clasificadas, y normalmente vamos a ver que las áreas clasificadas, ¿vale? En el sistema americano, las van a estar dando clases, división y grupos, que es esto que nosotros tenemos aquí. Entonces, cuando nosotros veamos instrumentos que traen una clasificación de área eléctrica, pues es por lo siguiente, ¿vale? Entonces, ustedes saben que para que ocurra un fuego o una explosión, pues obviamente se tiene que cumplir lo que es el triángulo de explosión, ¿sale? Entonces, y simplemente este triángulo de explosión se deben de cumplir, estar completados estas tres cosas, ¿no? Una, que yo tenga un combustible, ¿sale? Que además esa área, además de tener un combustible, tenga oxígeno y que pueda tener una fuente de ignición, ¿sale? Con esas tres cosas, ¿sale? Nosotros, o más bien se puede, tenemos lo que es el triángulo de explosión o que pueda suceder fuego, un conato de incendio, ¿sale? Y entonces a eso es a lo que se le conoce como un área peligrosa, ¿sale? Que yo pueda tener un fuego o que pueda tener en este caso una explosión, ¿sale? ¿Por qué? Porque se están cumpliendo estas tres condiciones. Una área no peligrosa, que es un área segura, yo no voy a tener pues los tres componentes, algún componente me va a faltar. ¿Qué pasó, Mario? Profesora, disculpe que le interrumpa tantito, pero lo que pasa es que estoy ahorita fuera de mi casa y ya se me va a acabar mi pila de mi teléfono. Ajá. Entonces ya no, bueno, hasta donde se me acabe mi pila, quisiera ver para que viera que sí estuve en la clase. Ah, ok, está bien, Sí, Mario. gracias. Sí, de nada. Buenos días, señorita. Hola, buenos días. ¿Cómo está? Ay, permítanme tantito, Sí, por jóvenes. favor.
Ya regresé, jóvenes, disculpen. Entonces, les decía que un área peligrosa pues siempre va a ser cuando existan estas tres condiciones, ¿no? Un área segura es porque no vamos a tener estas condiciones, ¿no? Entonces, para reducir el peligro, ¿sale? Porque nunca vamos a poder eliminarlo completamente, nunca vamos a poder eliminar como tal un peligro, pero sí se puede reducir el peligro, se puede reducir el riesgo. Lo único que tenemos que hacer pues es eliminar ya sea el combustible, el oxidante o la fuente de ignición, ¿sale? Para que no se produzca mi triángulo de explosión. Entonces, eliminando alguna de estas, pues obviamente yo ya tengo pues un área segura, ¿sale? Entonces, por ejemplo, ¿ustedes alguna vez han estado en alguna área peligrosa? ¿En algún área clasificada? Como en una gasera, ¿no? Entrando a una Como en gasera. una, así es, como en una gasolinería, ¿sale? Entonces las gasolinerías son áreas peligrosas. Está el combustible, tenemos el oxígeno y obviamente las fuentes de ignición también las tenemos. Por eso de ahí muchas veces, si ustedes observan, cuando en las gasolinerías les dicen o apaguen su celular o obviamente no puedes fumar, ¿sale? Porque tienes esa fuente de ignición. Entonces tú estás eliminando, ¿sale? Una de estas condiciones para que no se produzca fuego o no se produzca una explosión. Entonces, normalmente en la parte de industria de procesos, nosotros vamos a ver que cuando tenemos instrumentos que funcionan eléctricamente o electrónicamente y está en un área peligrosa porque hay combustible y hay oxígenos, pues obviamente mis instrumentos son la fuente de ignición. ¿Por qué? Porque me pueden provocar alguna chispa, ¿sale? O si hacen algún cortocircuito, ¿sale? Entonces, al momento de que produce ese cortocircuito o esa chispa, nosotros tenemos que quitar, porque digamos, si estamos nosotros, no sé, en una refinería, pues obviamente no podemos quitar el combustible porque obviamente es su materia prima con la que está funcionando. El oxígeno tampoco lo podemos eliminar porque obviamente pues ese está en el medio ambiente. Y lo que sí podemos nosotros quitar pues, es la fuente de ignición, dándole cierta protección a nuestros instrumentos para que no produzcan una chispa. ¿Y eso cómo se hace? Ahorita vamos a ver cómo se hace, pero antes de eso vamos a ver las clasificaciones de áreas, cómo es que se están dando, ¿vale? Entonces, cualquier instrumento o equipo eléctrico instalado en atmósferas que contengan gases o vapores inflamables, pues van a presentar un riesgo de generar una explosión o obviamente pues un conato de incendio, ¿no? Entonces, debido a esto, la instalación de cualquier equipo o instrumento en estas áreas obliga a la utilización de técnicas especiales de protección, ¿sí? Entonces, la implementación de estas técnicas tiene como meta fundamental la de salvaguardar la integridad física de las personas e instalaciones vinculadas a una planta industrial. ¿Sí? Entonces, vamos a definir qué es un área peligrosa. Entonces, es toda área donde puedan estar presentes gases, vapores o polvos inflamables, ¿sale? Polvos, por ejemplo, la pólvora, ¿sale? Pues es inflamable, es un polvo, ¿sale? Entonces, en cantidades suficientes como para producir la ignición de la mezcla, ¿no? Entonces, este tipo de áreas está clasificado mundialmente de acuerdo al tipo de material inflamable y a la probabilidad de presencia de dicho material. Entonces, su objetivo es establecer las precauciones especiales que se deben de considerar para la construcción, instalación y utilización de materiales eléctricos. Por eso de ahí es que nosotros tenemos que ver esa parte de la clasificación o las áreas peligrosas cuando nuestros instrumentos van a estar instalados allí, sobre todo hablando de instrumentos que funcionen eléctricamente o electrónicamente, como van a ser los siguientes, el termopar y el RTD. Entonces, me obliga a saber yo, si va a estar instalado en un área peligrosa, bueno, entonces, ¿qué tengo que hacer yo
para seleccionar el instrumento y estar eliminando en este caso pues la fuente de ignición, ¿no? Entonces, las áreas peligrosas deben ser clasificadas por alguien que esté familiarizado con la clasificación de área peligrosa y el área a ser clasificada. Entonces, el Código Nacional Eléctrico presenta un conjunto de normas que son ampliamente utilizadas en requerimientos de seguridad. Nosotros, como ingenieros de automatización, no hacemos estos planos, estos documentos de clasificación de área peligrosa. Eso normalmente los hacen nuestros compañeros de eléctrica, los ingenieros eléctricos son los encargados de hacer esta parte de clasificación de área de peligrosa. Entonces, les voy a mandar por correo un plano de clasificación de áreas eléctricas para que ustedes vean cómo es ese plan de clasificación de área eléctrica. Entonces, cuando ustedes vayan a instalar un instrumento que funcione eléctricamente o electrónicamente, lo que tienen que hacer es solicitar la clasificación de área peligrosa, este plano. Y con ese plano nosotros vamos a ver dónde va a estar instalado nuestro instrumento y si nuestro instrumento donde va a estar instalado cae dentro de un área peligrosa, forzosamente tenemos que pedir un sistema de protección, ¿sale? Para poder, en este caso, eliminar pues, la fuente de ignición que va a ser a través de nuestros instrumentos, ¿no? Entonces, del artículo 500 al 503 de la ANEC, constituye las referencias fundamentales en los Estados Unidos para la instalación de equipo eléctrico en localizaciones peligrosas. Incluye un sistema de clasificación que consiste de 3 partes para áreas peligrosas donde los materiales flamables podrían ocasionar pues, problemas, ¿no? Y estas son, ¿qué es lo que necesitamos conocer? La clase, el grupo y la división, que era de hecho cuando nosotros tenemos instalado un instrumento en el área peligrosa, tenemos que determinar estas 3 cosas. Por eso yo al principio les mostraba que en la plaquita de datos del instrumento, si está en un área clasificada, va a venir la clase, la división y en el grupo, que tenemos aquí como primera línea, aquí donde tengo el cursor, es esta parte. Entonces, este instrumento forzosamente se está hablando en un área peligrosa. Y en este caso, bueno, es en el sistema americano. En el sistema europeo también tienen su correspondencia, nada más que ahí lo van a dividir por clases y zonas, ¿sale? Ahí en vez de hacer divisiones, son zonas y los grupos también son diferentes, no van por letras, van por números romanos, ¿no? Pero normalmente nosotros trabajamos con con el de clase, división y grupo. Entonces, la clase 1, ¿sale? Son localizaciones donde haya gases o vapores y líquidos flamables que puedan presentarse en el aire en cantidades suficientes para producir una mezcla explosiva. Por ejemplo, tenemos las plantas químicas, las refinerías de petróleo, ¿sale? Esos son clase 1. La clase 2 son localizaciones donde haya polvos combustibles que puedan presentarse en cantidades suficientes para causar un riesgo. Por ejemplo, las fábricas de harina, instalación de pulverización de carbón, ¿sale? Todos esos son polvos y en una cantidad suficiente pues me pueden provocar pues obviamente esa chispa, ¿no? Y la clase 3 son las localizaciones donde haya material riesgoso consistente en fibras o material volátil inflamable que normalmente no está suspendida en el aire en cantidad que produzca mezclas inflamables, ¿no? Por ejemplo, todo lo que son los aserraderos, instalaciones de manufacturas de, es decir, donde se produzca telas, ¿sale? Es una clase 3. Y la división, entonces, la designación de división define la probabilidad y el punto en el que la mezcla inflamable o combustible existirá en el área en cualquier momento, ¿sale? Entonces, vamos a tener 2 divisiones. División 1, que es el riesgo, ambiente en el cual existan condiciones de inflamabilidad con alta frecuencia, ¿sale? Sin embargo, la división 2 son zonas de menor riesgo, ambiente inflamable presente ocasionalmente, ¿sale?
Y por último vamos a tener los grupos que dependiendo del tipo de fluido que se tenga o polvos, ¿sale? Es el tipo de grupos. En este caso, del grupo A al grupo D siempre va a ser para gases, es decir, lo que vamos a tener para la clase 1. Y de los grupos E al grupo G, ¿sale? Es para todo lo que sean polvos, ¿sale? Es decir, lo que sea la 2. Entonces, cuando nosotros tengamos un instrumento que esté instalado en un área peligrosa, necesitamos darle al proveedor o al que nos va a vender ese instrumento, en este caso, la clase, la división y el grupo en donde va a estar instalado ese instrumento. ¿Sí? Por ejemplo, ahí las notas, la nota 1, ¿sale? Aquí vienen algunos, ¿sale? Algunos tipos de los gases, pero son gases o vapores de peligrosidad equivalente. O sea, podemos tener algunos que sean equivalentes a estos, porque obviamente pues no tenemos aquí todos, pero que sean equivalentes a esto, bueno, se incluyen dentro de su clasificación de grupo. Por ejemplo, para polvos metálicos, ¿sale? La nota 2, ¿cuáles son esos polvos metálicos? Ejemplos, el magnesio, el aluminio, el bronce, ¿sale? Son algunos de los ejemplos. Y la nota 3 son para polvos no conductores o polvos de combustible, que en este caso, todo lo que es la harina, la fécula, azúcar pulverizada, el cacao, el heno seco, granos, medicinas, pesticidas, plástico, etcétera. Bueno, ellos caen en esa clasificación de grupo, que sería en este caso el grupo G. ¿Sale? Entonces, les voy a dejar este ejercicio, ¿sale? Tenemos aquí un área de proceso y un área de determinación. Viene qué tipo de gas estamos utilizando y de polvos. Entonces, ustedes determínenme para el área de proceso cuál sería la clase, la división y el grupo. Y para el área de determinación, lo mismo, cuál sería la clase, la división y el grupo. ¿Sale? Entonces, les doy. ¿Puede regresar tantito a la tabla de es que me faltó copiar los últimos, por favor. ¿De los grupos? De las letras. Sí, de los grupos. Aquí está. Disculpe, profesora, ¿podría pasar a la siguiente diapositiva? Es que yo tampoco la pude de la otra. ¿Está? Ándele, gracias. Rafa, ¿podrías pasarle a la que sigue después de esa, porfa? ¿El ejercicio? Ah, no, creo que es antes de la de grupo. ¿Antes de los de grupo? Ajá, sí, porfa. Bueno, pero hagan el ejercicio y ahorita lo pongo. ¿Sale? Ahorita se los regreso. Entonces, Creo que entonces era la división la que quería ver mi compañera profesora. Bueno, supongo. ¿perdón? Que Esa. supongo que es la de división la que quería ver mi compañera. Ah, ya. Sí, ahorita se los pongan, hagan el ejercicio, de acuerdo a que les expliqué. Ustedes ya pueden saber qué clase o qué división estamos teniendo. Y ahorita lo comprobamos, ahorita regresamos, ¿vale?
¿Listo? A ver, Villegas. En el área de proceso, ¿cómo te quedó? Perdón, tuve un problema con el celular. ¿Cuál fue la clase? Según yo es clase 1, división 1 y letra B. Y letra B. Ajá. Ok. Por ahí, ¿quién había levantado la mano? A ver, Barreiro, ¿te quedó igual? No, profesora, pues yo le puse que es la clase 2. Bueno, es que tenía dudas si el polipropileno, es que dice que la clase 2 es para pulverizados y el polipropileno creo que dice que está pulverizado, o la clase 3 que es para manufactura de fibras. Entonces, tenía por eso esa duda. Ok, ahorita lo vemos, Barreiro. Ok. Ok, entonces, vean, ¿qué me están diciendo que estoy teniendo? Aunque estoy en un área de proceso, me están diciendo que tengo un gas, ¿sale? Entonces, necesito ver, vamos a regresarnos para que ustedes lo vean, ¿sale? Y recuerden, miren, la clase 1 es para gases y vapores, entonces nosotros tenemos gas, porque la clase 2 es para polvos y la clase 3 para fibras, ¿vale? Entonces, forzosamente sería la clase 1, porque tenemos un gas, ¿sale? Y luego, ¿qué me dice el ejercicio? En concentración flamable todo el tiempo, ¿sale? Entonces, si nosotros nos vamos a la división, ¿sale? Me dice la probabilidad y en punto en el que la mezcla inflamable o combustible existirá en el área en cualquier momento. Entonces, vean la división 1, me dice que son zonas de alto riesgo, ambiente en el cual existen condiciones de inflamabilidad con alta frecuencia, ¿sale? Entonces, para en este caso, pues sería nuestra división 1, porque la división 2, pues es ocasionalmente, ¿no? Y el grupo, no recuerdo cuál fue el grupo que pusieron. A ver, Ludo, ¿qué grupo pusiste? ¿En el 2? Ajá, no, para el área de proceso. Yo puse el grupo B, división 1. ¿Y grupo B? Ajá. Ok. Y dentro de la clase 1, vean cómo es para gases y vemos que el propileno pues exactamente está en el B, ¿no? Entonces recuerden que aquí, aunque me diga óxido de propileno, habíamos visto que la nota 1, ¿sale? Pues obviamente son algún equivalente que podemos tener, no tenemos ahí todos, pero alguna equivalencia. Entonces nos quedaría como grupo 1, clase 1, división 1 y grupo B, ¿sí? ¿Ya me quedó más claro, Barreiro? Sí, profesora. Ok. A ver, ¿cómo te quedó el área de terminación? Yo le puse clase 2, división 2, G. Bueno, grupo G. Grupo G. Ok. López, Carlos, ¿te dio igual? ¿O tienes dudas? No, sí, me dio lo mismo. Ok, entonces vamos a ver, ¿no? En este caso, bueno, ya vimos que la clase 1 son para gases, la clase 2 es para polvos y la clase 3 es para fibra. Entonces aquí sí nos queda la clase 2. Vean cómo es que me dice solo bajo condiciones anormales, es decir, que ocasionalmente se está dando, ¿no? Entonces quedaría una división 2, ¿sale? Y en este caso, pues vamos en polvo de propileno. ¿Qué grupo me dijiste, Samantha? Grupo G. Grupo G, polvos no conductores, y lo tendríamos ahí, ¿no? En este caso, el polipropileno. Entonces, normalmente les voy a mandar un plano de clasificación de área eléctrica, porque eso pues ya lo hacen. Y entonces ellos hacen, digamos, el layout, en este caso, o el flow plan de la planta, de la distribución de cómo está la planta, y ahí ellos van determinando qué áreas, ¿sale? Son peligrosas. ¿Por qué? Porque no todo el proceso, por ejemplo, aquí yo tengo la planta de polipropileno, pero no quiere decir que toda la planta es un área clasificada. Por ejemplo, donde estén las oficinas,
¿sale? Ahí no va a ser un área clasificada. Entonces, en el mapa, nosotros veríamos, en el mapa, o en este caso, en el diagrama, nosotros veríamos que pues obviamente las oficinas pues no estarían, no tendrían alguna clasificación, ¿no? Entonces, así va a suceder con cualquier industria. No quiere decir que toda la industria es un área clasificada, sino simplemente una parte, ¿no? Es la que se va a considerar. ¿Dudas? No, profesora. Ok, entonces ya vimos que es un área clasificada y ya vimos que para que se dé esa área clasificada, pues tiene que existir lo que llamamos el triángulo de explosión. Y ya vimos que para evitar ese triángulo de explosión necesitamos eliminar alguna de esas condiciones. Lo que nosotros podemos, digamos que en cierta forma, eliminarlo para que no se cumpla en este caso el triángulo de explosión, pues es la fuente. Entonces, la fuente de ignición, nosotros vamos a utilizar métodos de protección. Actualmente existen 3 métodos de protección. Uno de ellos es contención de la explosión, ¿vale? Que también se conoce como a prueba de explosión. La otra es limitación en la liberación de energía, que también se conoce como seguridad intrínseca. Y por último tenemos el de aislamiento de la fuente de energía. Y en este caso también se le conoce como presurización, ¿vale? Entonces, vamos a ver la primera, que es la de la explosión, ¿vale? Entonces, contención, esta solución corresponde exclusivamente al modo de reacción antideflagrante, también llamado antiexplosivo. Entonces, en él, el material eléctrico capaz de inflamar una atmósfera explosiva se va a encontrar contenido en un envolvente resistente. Cuando dice envolvente resistente, por ejemplo, nosotros hablando de instrumentos, vamos a ver que esa envolvente se refiere a la carcasa del instrumento, ¿sale? Entonces, la carcasa debe de ser capaz de poder contener la chispa, digamos, que se origina en el interior del instrumento, ¿sale? Entonces, la envolvente simplemente es mi carcasa, ¿no? Y esta debe de ser resistente a la sobrepresión que se pueda generar debido a una posible explosión interna al envolvente. Al mismo tiempo, pues impide que dicha explosión pues se propague al exterior porque es donde nosotros pues vamos a tener el combustible y vamos a tener pues obviamente el veneno, ¿no? Entonces es claro que este modo de protección depende exclusivamente de las características de resistencias mecánicas del material del envolvente, es decir, de la caja o de la carcasa que va a tener nuestro instrumento, ¿no? Así como también pues de la forma constructiva de dicha envolvente, ¿no? Entonces, dicho de otra forma, solo se escaparán hacia afuera pues los gases quemados con una temperatura menor a la de ignición. Además, no permitirá la salida de chispas, arcos eléctricos, llama al exterior. Entonces, hagan de cuenta que esta parte que ustedes ven aquí es la carcasa del instrumento y en el interior si se llega a producir un cortocircuito, una chispa, pues lo que hace la carcasa o la caja es que lo contiene y no va a dejar que salga al exterior para que me pueda producir la fuente de ignición, ¿sale? Que es la que nosotros estamos tratando de eliminar cuando nosotros tenemos un área clasificada. Entonces, la explosión ocurre en mente y los gases se enfrían antes de salir al ambiente peligroso. Entonces, como esos gases, pues obviamente su temperatura va a ser menor a la de ignición, pues ya con eso no me va a provocar, pues que yo en el me genere pues alguna explosión, ¿no? O algún conato de incendio, ¿no? Lo único malo de este tipo de contención pues es que lo que tengo yo en el interior del instrumento pues obviamente se va a dañar y ya no va a funcionar pues mi instrumento, ¿no? Tendría que cambiarlo totalmente, ¿no? Entonces, conjunto de... vamos a ver que esta parte de la contención puede hacer a través de lo que es una NEMA, ¿sale? Entonces, las NEMAs es un conjunto de estándares creados para clasificar el grado de protección de las carcasas y también de los gases que contienen el equipamiento eléctrico y electrónico de hasta un máximo de 1000 voltios,
¿sale? Entonces, el estándar NERMA contempla requerimientos de construcción y seguridad resistente a la corrosión, efectos atmosféricos e incluso su utilización en ambientes no peligrosos, tanto en el interior como en el exterior, y para ambientes peligrosos, ¿no? Es decir, cuando nosotros estamos hablando pues ya de un área clasificada, ¿no? Entonces, la NEMA pues no solamente va a proteger a mi instrumento, ¿sale? De esta parte de un área peligrosa, ¿no? Sino podemos protegerlo del polvo, por ejemplo, que no le entre a la electrónica del instrumento, o del agua, por ejemplo, si está instalado a la intemperie mi instrumento, pues necesito protegerlo de la lluvia para que obviamente pues el agua no esté entrando a la electrónica del instrumento y me lo dañe, ¿no? Entonces, las NEMAs siempre son protecciones que se van a derivar hacia las carcasas y también hacia los gabinetes de control. Y de ahí deriva pues el método de contención que se hace a través de la NEMA, ¿vale? Entonces, estos son los tipos de NEMA que nosotros tenemos. Tenemos desde la NEMA 1 a la NEMA 13. Obviamente, si ustedes ven y si leemos cada una de ellas, vamos a ver que la NEMA 1 es para uso general. Entonces, entre más NEMA nosotros pidamos en la carcasa de mi instrumento, pues obviamente el costo del instrumento va a ir aumentando. Entre mayor vaya subiendo este número, más costoso será mi instrumento, ¿sale? Entonces, vean, por ejemplo, la NEMA 4 me dice que lo puedo utilizar, puedo tener mi instrumento tanto en interiores como exteriores, y es hermético a la lluvia, ¿sale? No metálico y resistente a la corrosión. Ahí, digo, me fui a la 4X, ¿no? La 4 usa interiores y exteriores, hermético a la lluvia, utilizados en aplicaciones marinas, ¿no? Entonces, por ejemplo, si yo voy a tener un instrumento que va a estar instalado en una plataforma, solamente va a estar al exterior, necesito protegerlo contra la lluvia, entonces puedo pedir una NEMA 4 o una NEMA 4X que ya me dice que además es resistente a la corrosión, ¿no? Recuerden que cuando nosotros estamos en el mar, pues obviamente el ambiente es húmedo salino y la salinidad con las partes metálicas, pues obviamente, o con los materiales metálicos, me produce corrosión. Entonces yo puedo pedir que mi carcasa, ¿sale? Para instrumento, pues tenga un 4X. Y estas carcasas, ¿sale? No solamente son para protección para mis instrumentos que funcionen eléctricamente o electrónicamente, también los podemos pedir, por ejemplo, para los bimetálicos, para los manómetros que no funcionan eléctricamente o electrónicamente, simplemente son protecciones a la carcasa que va a proteger, pues obviamente, lo que tiene en su interior, ¿no? Pero de ahí, por ejemplo, cuando nosotros tenemos instrumentos que funcionan eléctricamente o electrónicamente y vamos a dar y va a estar instalado en una área peligrosa, y el método que vamos a utilizar para protegerlo, pues va a ser un contención, forzosamente nosotros tenemos que pedir un NEMA 7 en nuestros instrumentos. La NEMA 7 me dice que es en utilización en interiores para lugares con peligro de gases, con riesgo de explosión hidrostática y de temperatura, ¿sale? Entonces, estas carcasas, normalmente ustedes, si las llegan a ver físicamente, son carcasas muy robustas. ¿Por qué? Porque obviamente ya vimos que el método de contención lo que hace es que va a contener esa chispa o la explosión que se genere dentro del instrumento para que no salga al exterior, ¿no? Entonces, por eso es que son carcasas muy robustas. Y de ahí, por ejemplo, si nosotros lo vamos a tener instalados en exteriores, podemos pedir, bueno, que cumpla con NEMA 7 y además con una NEMA 4X, ¿no? Pero además, ¿sabes qué? Donde lo vas a tener instalado está lleno de polvo, ¿no? Entonces podemos pedirle que tenga una NEMA 4X, una NEMA 9 y una NEMA 7. ¿Sí? ¿Dudas con esto? No, profa. ¿No? Entonces, mañana veremos los otros métodos que nos faltan. Entonces, recuerden que estos
solamente los vamos a seleccionar cuando mi instrumento esté instalado en un área clasificada y que obviamente mi instrumento funcione eléctricamente o electrónicamente. Por eso de ahí, por ejemplo, un manómetro, jamás de la vida voy a pedirlo que cumpla con una NEMA 7. ¿Sale? ¿Por qué? Porque el manómetro ya vimos que funciona mecánicamente y que no me va a producir ninguna chispa, ningún cortocircuito, ni nada de eso. Entonces, no requiere métodos de contención, ¿no? Aunque instalados en un área clasificada. ¿Vale? Entonces, ¿dudas, jóvenes? ¿Ninguna? No, profesora. Ok. Entonces, antes de que ya nos vayamos, que ya es la 1, normalmente, bueno, más bien ya a partir de ahora en adelante, ya no me será posible estar dándoles clase a las 11:30. Entonces, voy a recorrer el horario. Empezaremos a las 12 y tendremos nuestra clase de 12 a 1. ¿Sale? Entonces, ahí es donde vamos a empezar a ver. ¿Sí? Les aviso para que ya mañana nos conectemos mañana sí tenemos clases, sí, ¿verdad? Para que mañana nos conectemos a las 12. ¿Sale? Ok, profesora. Ok, jóvenes, si no tienen más dudas, pues nos estamos viendo el día de mañana. Cuídense. Gracias, Hasta luego. profesora. Igualmente, hasta Gracias, mañana. gracias. Luego. Bye. Adiós.